El 3 de febrero de 1502, Tenochtitlan. Un hombre atraviesa el mercado de Tlatelolco. Viste una tilma de noble, insignias bordadas y sandalias con jade, pero sus pasos no son de noble, son erráticos. Los guardias lo detienen. No hay multas ni calabozos. Lo que llevan es una piedra o una soga. En el Imperio Azteca había una edad sagrada que te libraba de la soga, pero hasta entonces el alcohol era un crimen. Si eras plebeyo, te apaleaban hasta la muerte ante la multitud. Si eras noble, la ejecución era privada para no manchar tu linaje, pero el final era el mismo. El estatus no te salvaba, te exigía más. Y lo fascinante no es la pena, es lo que había en la copa que lo condenó. 4 siglos después, un periódico de la Ciudad de México publicó algo que iba a cambiar para siempre la historia de esta bebida. No era una ley, no era un decreto religioso, era un rumor. Y ese rumor mató lo que los aztecas habían tardado 2000 años en construir. Hay civilizaciones que tratan el alcohol como un vicio. Los aztecas lo trataban como un idioma. Te voy a contar una preciosa historia. La planta de la que nace, el maguey, era la representación de Mayahuel, la diosa de los 400 pechos que amamantaba a sus 400 hijos, los Tzotzontotochtón, los 400 conejos. Y por cierto, el número no era casual. ¿Por qué 400 conejos? Porque para los mexicas, el número 400 significaba algo parecido a incontables. Era su manera de decir infinitos, infinitas formas de embriaguez, infinitas versiones de ti mismo. Había conejos alegres, conejos violentos, conejos melancólicos, conejos que hacían cantar a la gente y otros que los hacían llorar durante horas. Es una idea increíblemente avanzada si lo piensas. Los aztecas entendían algo que hoy seguimos descubriendo, que el alcohol no saca tu verdadero yo, lo transforma. Por eso no preguntaban simplemente cuánto habías bebido. La verdadera pregunta era, ¿qué conejo había entrado en ti? Beber sin permiso no era un error personal, era invitar a un espíritu a invadir tu cuerpo. El castigo por la embriaguez era una escala de terror. Primera vez para un plebeyo, te rapaban la cabeza en el mercado para que todo el barrio supiera que habías perdido el juicio. Segunda vez, la muerte. ¿Y cuándo se podía beber? Solo al cumplir los 52 años, solo cuando habías completado un ciclo del calendario. Se te permitían exactamente 4 copas. La quinta copa era la frontera prohibida. Se decía que en la quinta, tu alma pertenecía a los conejos. Solo los ancianos, considerados sabios e inmunes al caos, podían beber hasta saciarse. Aquí está la paradoja. La misma civilización que ejecutaba por beber, construyó el sistema de distribución de Octli más eficiente de la historia. Porque el pulque no estaba prohibido, estaba bajo control de Estado. Una lección que el siglo XX olvidó a propósito. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más fascinante. Porque un tinacal, el lugar donde fermenta el pulque, no parecía una fábrica. Parecía un organismo vivo. El aire era húmedo, ácido, dulce. El suelo pegajoso. La madera empapada. Moscas girando lentamente bajo el calor. Y en medio de todo eso, enormes tinas respirando. Sí, respirando. Porque el pulque sigue vivo incluso después de servido. La fermentación nunca se detiene del todo. Sigue cambiando. Sigue reaccionando. Sigue moviéndose. Manipular el pulque no era solo una cuestión de fe, era una cuestión de pureza. Se decía que el tlachiquero, el encargado de extraer el aguamiel, tenía prohibido tener sexo o comer grasas antes de trabajar. Creían que el pulque sentía la impureza y se cortaba. Y tenían razón. Hoy sabemos que el pulque es tan delicado que una sola gota de grasa destruye su fermentación. Una sola gota de grasa podía arruinar días enteros de trabajo. Una contaminación mínima alteraba el sabor. Un cambio brusco de temperatura podía matar la bebida. Lo increíble es que los aztecas descubrieron esto sin microscopios, sin química moderna y sin saber que era una bacteria. Pero a través de la experiencia entendieron algo importantísimo: había bebidas que debían tratarse casi como un ser vivo. Y honestamente, tenían razón.
Hoy sabemos que el pulque es prácticamente un ecosistema líquido. Por eso el pulque industrial casi nunca sabe igual, porque intentar domesticar algo vivo suele matarlo. Mientras los tlachiqueros cuidaban cada tina como un santuario, al otro lado del océano, una civilización preparaba sus barcos. Y cuando finalmente llegaron, ...1519... Imagínate a un soldado castellano entrando por primera vez en un tianguis de Tenochtitlan. Cacao, plumas, animales exóticos, y en medio de todo eso, hombres bebiendo un líquido blanco y espeso en enormes jícaras. Bernal Díaz del Castillo escribió que aquello le parecía extraño, agrio, casi vivo, porque el pulque no se parecía a nada que existiera en Europa. Y lo más desconcertante no era la bebida, era el respeto que la rodeaba. Los españoles venían de un mundo donde emborracharse era pecado, pero cotidiano. En cambio, aquí encontraron una civilización donde beber sin permiso podía costarte la cabeza. Eso los obsesionó. Intentaron sustituir el pulque por vino europeo. Fracasaron. Intentaron prohibir ciertas pulquerías. Fracasaron. Intentaron controlar quién bebía y cuánto. También fracasaron. Porque el pulque ya no era solo una bebida, era parte de la estructura emocional de México. Tras la conquista, el pulque no murió. Se convirtió en el motor económico de México. A finales del siglo XVII, el impuesto sobre el pulque ya era una de las mayores rentas de la Nueva España. La Iglesia llegó a competir con las haciendas pulqueras por esa misma renta. Surgió la aristocracia pulquera, familias tan ricas que sus impuestos pagaron la pavimentación y el alumbrado de gran parte de la Ciudad de México durante el Porfiriato. Era tan estratégico que los primeros ferrocarriles no se trazaron para pasear gente, sino para conectar las haciendas de Hidalgo con la capital, los trenes del pulque. En 1900, la capital consumía más pulque que cerveza, vino y mezcal juntos. Era la bebida de un país que despertaba, y eso la hacía un estorbo para el nuevo capital extranjero. Y aquí la historia deja de ser solo sobre alcohol, porque la guerra contra el pulque también fue una guerra contra la identidad mexicana. A finales del Porfiriato, las élites querían que México pareciera Europa. París era el modelo. Lo indígena empezaba a verse como algo incómodo, atrasado, poco civilizado. Y el pulque cargó con todo ese desprecio. Las pulquerías comenzaron a retratarse como lugares peligrosos, sucios y vulgares. En periódicos y caricaturas aparecían campesinos tambaleándose mientras la cerveza era anunciada como moderna, limpia y elegante. Era marketing, pero también clasismo, porque la cerveza representaba la idea de progreso europeo. El pulque, en cambio, recordaba demasiado de dónde venía realmente el país. Y eso había que borrarlo. Cuando llegó la Revolución Mexicana, el pulque tenía un nuevo enemigo. El doctor José Ciurop Ramírez, legislador y jefe del Departamento de Salubridad Pública, fue uno de los cruzados más ardientes contra el pulque. En un debate congresional de 1917, declaró: el pulque se opone a la idea principal de la revolución, que es levantar el espíritu de las masas. En 1929, el gobierno creó el Comité Nacional de Lucha contra el Alcoholismo. Campañas en escuelas, desfiles, transmisiones de radio, inspectores recorriendo barrios. El mensaje era claro: el pulque era el enemigo del progreso. Lo que nadie mencionaba en voz alta es que la cerveza industrial no pagaba esas campañas, ¿o sí?, pero se beneficiaba de ellas. Las cerveceras extranjeras querían el jugoso mercado mexicano, pero no podían competir con siglos de cultura. Así que lanzaron la primera gran campaña de fake news de la historia de México. Inventaron la muñeca. Dijeron que el pulque se fermentaba con excrementos humanos envueltos en trapos. Médicos y periódicos financiados por la industria llamaron a la cerveza la bebida de la higiene y al pulque el vicio del pasado indígena. Fue un éxito rotundo, pero fue una gran mentira. Como dijimos antes, el pulque es una bebida viva y caprichosa.
Echar suciedad en un tinacal no acelera la fermentación, lo pudre al instante. La fermentación del pulque es un proceso biológico natural. No requiere ningún añadido externo. La diferencia entre un rumor y un estudio científico era básicamente la opinión del periódico que lo publicaba. Y alguien sabía cómo usar esa diferencia. La muñeca no era un método de producción. Era un eslogan de marketing negro diseñado en un despacho para destruir una tradición milenaria. Y funcionó. Y aquí aparece un detalle brutal. La cerveza podía viajar miles de kilómetros, el pulque no. La cerveza podía almacenarse durante meses, el pulque no. La cerveza podía convertirse en producto global, el pulque tampoco. Porque el pulque es absurdamente difícil de industrializar. Se corta, explota, cambia de sabor, fermenta demasiado rápido. Incluso hoy, transportarlo largas distancias sigue siendo complicado. Y eso lo convertía en una pesadilla para el mercado moderno. Porque el capitalismo ama las cosas estables, las que puedes embotellar, duplicar, apilar, exportar y vender idénticas millones de veces. Pero el pulque estaba demasiado vivo para obedecer. Y lo más irónico es que los mismos trenes que las familias pulqueras construyeron para transportar su oro blanco fueron los que trajeron los cargamentos de cerveza industrial que las arruinaron. Para 1930, el pulque, que había sido sagrado y aristocrático, fue degradado a bebida de pobres. El pulque tiene una resistencia que no es solo biológica, es espiritual. Nunca desapareció del todo. Sobrevivió escondido en las pulquerías. Y esos locales nunca fueron solo bares. Eran clubes sociales, refugios obreros, centros de chisme político y discusiones eternas. Porque México tiene la capacidad única de convertir cualquier tragedia en humor. Así que las pulquerías se llamaban cosas como Los hombres sabios sin estudios, El recuerdo de los amigos o La hija de los apaches. Hoy, esas mismas fachadas vuelven a vibrar. Pulquerías que llevan abiertas desde 1903, como La Risa y Las Duelistas, llenaron sus paredes de murales aztecas y abrieron sus puertas a una nueva generación. Universitarios que leen historia y juegan ajedrez mientras beben pulque curado de maracuyá o de guayaba. Y el Renacimiento cruzó fronteras. En Nueva York, un restaurante-bar llamado Pulquería sirve 7 variedades distintas. En Boulder, Colorado, una empresa embotella pulque bajo el nombre Pulque La Lucha, algo que habría sido imposible hace 20 años. El pulque, como el mexicano, es gente de ley. No le gusta el trato chueco. Si le faltas al respeto, la confianza se corta y ahí muere. Pero si le llegas por las buenas, se desvive por ti. Hay un dicho en el campo que guarda una verdad científica. Al pulque solo le falta un grado para ser carne. Ha sido el sustento del humilde y el deleite del sabio. Las nuevas generaciones lo están recuperando no como un trago, sino como un acto de soberanía. En un mundo donde todo se escala y se vende en serie, el pulque sigue siendo, como el pueblo mexicano, obstinadamente único. Los aztecas custodiaban el pulque porque entendían que un pueblo que pierde el respeto por lo sagrado termina perdiendo su identidad. Siglos después, las cerveceras sabían que para conquistar un mercado, primero tenían que convencer a la gente de avergonzarse de sus propias raíces. Unos usaron la ley para proteger una tradición, los otros usaron periódicos, propaganda y marketing. Unos levantaron templos alrededor de la bebida, los otros levantaron campañas para ridiculizarla, pero el objetivo era el mismo, tener el control. Y aún así, el pulque sobrevivió. Sobrevivió a imperios, conquistadores, campañas de desprestigio y décadas enteras de humillación cultural, porque algunas tradiciones no desaparecen. Solo esperan el momento en que un pueblo deja de sentir vergüenza de ellas. Hoy el pulque está volviendo, no como una moda hipster, no como nostalgia, sino como memoria. Porque en un mundo que intenta estandarizarlo todo, el pulque se revela. Así que la próxima vez que escuches que algo tradicional es atrasado, sucio o inútil, pregúntate algo. ¿Cuántas de esas ideas son realmente tuyas y cuántas fueron muñecas inventadas por alguien más para enseñarte a despreciar lo que eres? O como me dijo alguien antes de terminar esta historia, la próxima vez que alguien te diga que algo desapareció porque era inferior,
pregúntate quién se benefició de su desaparición. Si esta historia te ha volado la cabeza, suscríbete, dale a like y activa la campanita. Aquí contamos la historia que huele a aguamiel. Hasta la próxima.